Salvo tener sexo. Tener sexo ayuda a mejorar el estrés, ayuda a paliar muchos síntomas negativos que el estrés nos trae, así que si te parece, Marian, comenzamos a hablar un poquito de todo esto. Arranquemos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Veo que se van sumando bastantes. Recuerden hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos para eso, ¿sí? Vamos a ir guiando un poquito la charla, pero cualquier cosa que quieran comentar, aportar, es más que bienvenida. Así que bueno, la idea de hablar un poquito de estrés y sexualidad, como hablamos atrás de cámaras con Mariana, ocurre algo muy interesante, que el sexo es utilizado para reducir los niveles de estrés en el cuerpo, tiene muchos beneficios para la salud psicológica, emocional y obviamente física. Pero también el estrés puede evitar que nosotros disfrutemos del sexo o puede anularlos sexualmente, ¿sí? Es eh, muy común tanto en hombres como en mujeres. Y quizás se conoce más en la parte de los hombres con disfunción eréctil y eyaculación precoz, pero las mujeres también pueden llegar a sufrir no solamente en el momento, digamos, algo más físico, como puede ser, por ejemplo, en los hombres está palpable el tema de la disfunción eréctil, pero en la mujer la falta, por ejemplo, de lubricación o dificultades en el deseo, que no es algo que se observe tan claramente, pero que pasa y pasa más de lo que uno se imagina, ¿verdad, Mariam? Sí, además también es toda esta cuestión cultural con esta guerra de los sexos, de también de qué se habla, de qué no se habla, también de muchas cuestiones de la sexualidad de la mujer no se habla, y del hombre sí se habla más por la cuestión más machista que está más inculcada. Eh, y sobre todo también inclusive la mujer, la presión social o por parte del hombre de tener un buen desempeño hasta llegar al punto de, no sé, fingir el orgasmo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y por alguna razón, siempre que hablamos de sexo se presta para el chiste, para las bromas. Esta charla a lo mejor no es la excepción, pero sí vamos a hablar un poquito de algunas cosas que culturalmente se han evitado por muchos años hablar. Todo esto de la educación sexual es una información que todos tenemos que tener, todos tenemos que conocer. Y es importante estudiar el sexo, estudiar obviamente el cuerpo que cada uno tiene y el cuerpo de la persona con la cual vamos a llevar a cabo el acto, porque toda actividad sexual, por lo menos dos personas, ya a partir de las dos personas cada quien es libre de ponerle el número que quiera, pero en lo cotidiano, en lo habitual, es necesario tener conocimiento, y el mayor conocimiento al principio es de uno mismo. Si uno mismo no se conoce y no conoce qué es lo que lo hace disfrutar, qué es lo que le gusta, cómo, digamos, se dan las condiciones para que uno esté tranquilo y se sienta en confianza para desarrollar una actividad sexual placentera, cómoda y tranquila, es muy difícil después que este encuentro sea ameno. Entonces, en primer lugar, el autoconocimiento sexual, hay muchos autores que hablan de inteligencia sexual, es de vital importancia. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, tiene, digamos, es el conjunto de todas las funciones de sexo, de los cuales implican la cultura, implica la educación, implica las experiencias que yo he tenido de vida y si han sido agradables o no agradables, la autoestima, la confianza, ¿sí? Y acá entramos en un tema que es muy importante, como decíamos en el flyer, el eslogan, pasar del tabú al jugueteo. El tabú, hay muchísimos mitos en cuanto a la sexualidad, sobre todo lo que tiene que ver con quizás con el rendimiento, quizás con la obligación o con lo que se debería hacer. Los hombres, la principal, digamos, causa de disfunciones sexuales es la ansiedad y la preocupación por el rendimiento, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver que dejamos de disfrutar, dejamos de tener un encuentro que puede ser placentero
y nos empezamos a preocupar por cuánto vamos a rendir o qué es lo que tengo que hacer o cuánto placer soy capaz de darle a otra persona, y todo eso trae aparejado ansiedad, empieza a haber depresión, empieza a haber digamos, mucha presión sobre una persona, y mientras yo más presiono, menos funciono. Hablando de presiones, ya hemos hablado muchísimo de estrés, hemos hablado muchísimo de ansiedad. Marian, quisieras contarnos un poquito a nivel biológico, cuáles son las grandes diferencias entre el hombre y la mujer, en cuanto a lo sexual, y cómo hace uno para tener un encuentro sexual satisfactorio, ¿sí? O por lo menos empezar, ya que podemos hablar de etapas en la sexualidad, que es la etapa de deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ya la vamos a ver un poquito más quizás en detalle. Pero contanos, Marian, biológicamente, ¿qué necesitamos para tener una actividad sexual normal o placentera? A ver, ya justamente desde lo hormonal, somos distintos hombres y mujeres. Justamente, a ver, la base de la sexualidad en realidad evolutivamente es para una forma, un mecanismo para asegurarse que la especie se reproduzca justamente. Tiene un mecanismo de recompensa justamente a través del placer, entonces se asegura que la especie se reproduzca, pero tanto en hombre como mujer, las hormonas que lo regulan en parte son las mismas, pero obviamente predominan distintas bueno, en el hombre más la testosterona y en la mujer los estrógenos, principalmente, sobre todo en la primera etapa. La mujer obviamente ya sabemos que tiene un ciclo, que eso también va a predeterminar un montón las distintas etapas respecto a la sexualidad, justamente porque va a ir variando su deseo, la lubricación, o sea, todas estas cuestiones, e inclusive durante el periodo de la menstruación también, porque al alterarse todas las hormonas, inclusive la prolactina, va a alterarse el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, ya al final de la etapa que la prolactina aumenta más, que es lo que también pasa con el estrés, aumenta más el tema de ansiedad, irritabilidad. Bueno, hay algunas mujeres que conocen el famoso, la disforia premenstrual, que es una exacerbación de todos los síntomas premenstruales y justamente se ve exacerbado por esto y perjudica también bastante el tema del desempeño a nivel de la pareja, en consecuencia. O sea que en El función hombre, a dónde, en qué etapa del ciclo menstrual se encuentre, las hormonas van a ser diferentes en el cuerpo de la mujer. claro, hacer básicamente la primera etapa del ciclo, antes del día 14 aproximadamente, que es la ovulación, principalmente va a estar más aumentado los estrógenos, que justamente van preparando al cuerpo para la ovulación, entonces va con un deseo incrementado hasta que la etapa de ovulación es cuando están las mejores condiciones físicamente, porque se da mejor la lubricación, y hasta los estímulos, o sea, la percepción de los estímulos, ya de por sí el cerebro de la mujer tiene como más desarrollado el hemisferio derecho y la parte justamente de la sensibilidad y el reconocimiento de la gestualidad y de las caras es mejor en la mujer que en el hombre. Entonces eso también influencia mucho en el tema de la pareja, de cómo es Bien, justamente el acoplamiento con la pareja. o sea que en la mujer el momento o la etapa, mejor dicho, para propiciar el deseo sexual es durante el periodo de ovulación. Claro, ese es como el pico, obviamente cada mujer también es distinta, pero hormonalmente sería el pico de mayor deseo sexual. Bien, y durante la menstruación, ¿qué ocurriría? Claro, cuando ya después de la ovulación está la fase lútea, que es justamente esperando a ver si el óvulo se fecunda o no, y luego se produce la caída de todas las hormonas y con eso la menstruación. Entonces, básicamente disminuye la libido justamente porque faltan esas hormonas y recién a partir de ahí, desde de la menstruación, empiezan a elevarse a poquito de vuelta. El día de la menstruación es el día 1
Ujú. Entonces de ahí a que llega el día 14 de vuelta que está el pico de hormonas, ese sería el valle justamente durante la menstruación respecto a a los estímulos. Bien. Y nosotros, los varones con la testosterona, ¿tenemos algún ciclo o nosotros somos todo el tiempo productores? Y tiene un ciclo, solo que es más continuo. A ver, en realidad todo el tiempo está produciendo testosterona y espermatozoides. De hecho, lleva 72 horas aproximadamente la producción de un espermatozoide, pero se van haciendo ¿Mm? continuamente nuevas camadas. Entonces, hay como Bien. algunas oscilaciones, pero no es tan cíclico como la mujer. La mujer es un ciclo como bien clavado en el que se produce un solo óvulo y se gasta mucha energía en eso, el cuerpo gasta mucha energía en producir ese solo óvulo, que es inclusive el óvulo no solo tiene el material genético, sino que tiene todo lo que va a nutrir al embrión cuando se forma, cuando se produce la concepción. En cambio, el espermatozoide es solo el núcleo con cosas para conseguir energía y poder moverse y nada, por eso producen manada para que llegue el que pueda. Somos básicos hasta para eso nosotros, hasta para producir las hormonas sexuales. Entonces, pasándolo a cuestiones quizás más conductuales o psicológicas, biológicamente el hombre está, digamos, dispuesto, podría estar dispuesto todo el tiempo y la mujer es más cíclico, digamos, más separado. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, cada quien, por su personalidad y demás, va a tener su diferente actividad, pero si podríamos decirlo, ponerlo en términos biológicos, mamíferos, el hombre está dispuesto a tener sexo todo el tiempo o preparado, y la mujer tiene más picos durante la ovulación, y en la menstruación la libido o el deseo desciende marcadamente. O sea que si supongamos el hombre es inteligente y empático, las vamos a ir a buscar cuando están ovulando y las vamos a tratar con mayor distancia en la menstruación. Podríamos Igual, simplificarlo. igual hay estudios que justamente por los cambios hormonales, instintivamente la mujer tiende a buscar hombres con facciones más marcadas, más, o sea, lo que se diría típicamente masculino, o sea, por ejemplo, la mandíbula marcada, la nariz y todo esto durante la etapa de la ovulación, porque supuestamente son características que marcarían que es un macho que le puede dejar buena descendencia, con buenas características Ujú. fuertes, y durante la etapa de la menstruación, donde empieza a aumentar más la prolactina, justamente la prolactina es hormona de la maternidad y promueve conductas maternales, inclusive los hombres que, por ejemplo, sostienen mucho a sus bebés, tienen hasta 5 veces niveles más altos de prolactina que un hombre que no lo hace. Entonces, Ajá, en ese mira qué caso, la interesante. mujer va a tender a buscar hombres con rasgos más suaves, justamente tiende a buscar más la protección, entonces también cambia eso en la búsqueda de pareja. Inclusive. Bien, bueno, eso es muy interesante con lo que estamos hablando de sexualidad, la elección de las parejas, ¿sí? He visto teorías que, bueno, más allá de lo cultural, de esto que se dice mucho que uno busca digamos, a personas parecidas a alguno de nuestros padres o a nuestro papá o a nuestra mamá. También hay un componente biológico que hace a la elección de pareja, por lo que me estás comentando. Yo por ahí leía una cuestión también genética que es muy interesante, que por la información genética tendemos a buscar personas, ya sea obviamente instintivamente, que tengan una información genética opuesta a la nuestra. Es decir, para que las nuevas generaciones tengan una información genética más amplia, más completa, y esto se daría a través del olor. Entonces, según ciertas teorías, elegimos a nuestras posibles parejas más con el olfato que quizás con cualquier otra cuestión psicológica, si se quiere. Habrán patrones, habrán diferencias, pero esto es interesante, ya que la elección de pareja pareciera ser mucho más inconsciente de lo que pensamos, ¿verdad? Claro, evolutivamente,
la idea de que las crías o la descendencia tengan más variabilidad genética, justamente que tengan más chances de supervivencia, porque van a tener tal vez otras características distintas para adaptarse al medio, y justamente, bueno, la supervivencia es el más apto, como decía Darwin, en ese sentido. Y otro tema evolutivo es, por ejemplo, la tendencia que tiene la mujer por ahí a ser mucho más reservada, o sea, casi siempre la hembra en todas las especies es la que elige a la pareja, y el macho es el que hace el cortejo, porque justamente la hembra primero que queda mucho más vulnerable durante la etapa del embarazo, entonces como que se expone a mucho, arriesga mucho por la posibilidad del embarazo, y justamente también requiere mucha energía y desgaste físico, y después inclusive le va a repercutir en la cría, o sea, en la crianza de la descendencia. Entonces tiende a ser más reservada en la búsqueda de la pareja, en cambio evolutivamente el macho lo que tiene, el hombre, es tratar de dejar la mayor cantidad de descendencia para promover sus genes. Entonces, por ahí la tendencia que dicen que el hombre es más picaflor viene un poquito por ahí, pero obviamente influyen un montón de cuestiones sociales que han ido cambiando a lo largo de los distintos siglos por la sociedad. Exacto, o sea, el ser humano ahora ha desarrollado la neocorteza, ha desarrollado frenos inhibitorios, qué está bien, qué está mal, una cultura, un super yo, como diría Freud, que nos hace ponernos reglas, ponernos normas, ¿sí? En esto de lo sexual. Pero bueno, no podemos evitar hablar de esta parte instintiva, esta parte que hemos heredado de hace miles y miles de años, que tiene que ver con la conducta sexual y que también influye en nuestro comportamiento y en nuestra forma de hacer las cosas. Yendo a la parte sexual, como el hombre, esto de ser picaflor o tener este instinto de cazador, quizás busca más lo estético o busca más la parte superficial, y la mujer tiende, ¿no?, a ponerle emoción, a realmente que el acto sexual quizás se relacione más con un acto amoroso, ya sea con una pareja estable o una pareja eventual, pero aún así la mujer busca quizás algo que va más allá de lo físico. Por lo que contás, es fácil pensar en esto de que busca en alguien esto de gestos protectores o esto de una apariencia de ser alguien que va a poder contener, que va a poder cuidar a esa persona dentro de esta vulnerabilidad. Recordemos que también no solamente hablando de lo sexual, sino que cuando hablamos de amor, estamos hablando de vulnerabilidad. Es decir, para amar tengo que estar dispuesto a ser vulnerable, es decir, que lo que haga otro me afecte a mí profundamente. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no?, entre, hoy podríamos hablar una postura masculina o femenina, ya no hablamos tanto de hombre, mujer o macho, hembra, ¿no?, sino que en cuestiones psicológicas, ya al poder pensar o al poder generar, digamos, una cultura, el ser humano se separa, ¿no?, de la biología. Ahí es donde empezamos a crear un poquito y a modificar la naturaleza en alguna medida, ¿no? Uh-huh. Bien, me Sí, gustaría totalmente que es lo que hablemos, vos decís, Mariam, de que entonces, esto que decíamos del... ahí está medio cortado. Te escucho medio cortado. Ahí está. Dale, sí, continúa, por favor. Ahí está. ¿Qué me preguntabas? No, te iba a decir, bueno, que sigamos entonces con esta de las diferentes etapas, ¿sí?, en la respuesta sexual humana. Para comenzar a hablar de algunas cositas que hacen al tema de hoy, que tiene que ver con el estrés. Recordemos, para los que no sabían, toda respuesta sexual o todo encuentro sexual empieza con el deseo, ¿sí?, con el anhelo o la proyección de hacer algo. Sí, seguimos con la excitación, que es todo lo que se da a nivel biológico de sistema simpático, toda la activación. Después de esa excitación viene una etapa de meseta, que es decir, la conducta que se va desenvolviendo, ¿sí?, en base a esta excitación. Llegamos a la etapa cúlmine, que es la del orgasmo, y terminamos
luego el orgasmo es una etapa de resolución que tiene que ver con la actividad parasimpática, es decir, volver el cuerpo a ese orden, a recuperar la energía, a descansar, ¿sí? Para o volver a empezar el ciclo o ya finalizar la conducta sexual propiamente dicha. Me gustaría que entonces hablemos, Mariam, de qué cosas pueden ir afectando brevemente dentro de lo que nos da el tiempo a las diferentes etapas, ¿sí? Si querés empezamos por el principio, que tiene que ver con la etapa de deseo. La etapa de deseo, recordemos que consiste más en una parte más mental o psicológica que tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver de cómo yo imagino, ¿sí?, lo que pueda llegar a ocurrir. En esta etapa, bueno, tenemos muchas cosas que tienen que ver con el mundo interno de la persona, como podrán notar, y para el hombre y para la mujer, obviamente van a tener características diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a decir que para que haya un buen acto sexual, un buen encuentro, primero tenemos que empezar por el deseo, un correcto deseo, tanto en la estimulación como en mi capacidad para imaginar. Hay estudios, esto es muy interesante, que hacen referencia a la, digamos, efectividad del encuentro sexual en personas con una buena creatividad y con poca creatividad. Y se descubrió en este estudio que las personas que son creativas, es decir, que se permiten fantasear, imaginar y crear encuentros mentales, tienen un mejor desarrollo sexual a nivel de satisfacción y a nivel de desempeño que personas poco creativas o personas que no se permiten imaginar un encuentro sexual satisfactorio. Entonces, el acto sexual empieza por mi capacidad de imaginar. Fíjense qué importante entonces, si yo soy creativo, si yo me animo a fantasear, todo lo demás va a ocurrir sin problemas, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir viendo la parte biológica, ¿no? Pero a nivel psicológico, si yo tengo la capacidad de permitirme pensar sexualmente en forma creativa, en forma libre, sin prejuicios, sin tantos tabúes, y decir yo puedo disfrutar de esto, ¿sí? Ya empezamos bien a nivel de deseo. Cuando yo ya empiezo a preocuparme más por el desempeño o por los peligros, viene la parte del estrés. Claro, justamente es encima la primera etapa que hace que se vayan desencadenando todas las siguientes, y si ya arrancamos mal con esa, es justamente se termina frustrando todo. Y como vos decís, es la que más tiene factores psicológicos en juego, entonces entra mucho en tema lo que vos decías al principio también del autoconocimiento, porque eso también va a tener que ver con el autoestima, la confianza, y si yo ya estoy con algunos problemas en eso, me empiezo a enroscar, me pongo ansioso, ya me imagino lo peor, entonces directamente cortamos el deseo de raíz y no puede desencadenarse el resto. Exactamente. Marian, a nivel biológico, ¿qué puede ocurrir? Algo que entorpezca esto. Hemos visto muchas veces pacientes con determinadas medicaciones que quizás la parte del deseo sexual está un poco inhibida. ¿Cómo sería en esos casos? Claro, en lo que son tratamientos, principalmente se ven afectados por los tratamientos con antidepresivos, porque justamente se inhibe la recaptación de la serotonina y eso puede, el aumento de la serotonina puede hacer que disminuyan otras hormonas justamente que van a regular el deseo en suba, para arriba. Entonces, justamente en algunas personas, no siempre, tampoco es el 100%, y no con todos los falta de deseo, disminución de la libido, después que afecte las otras etapas. Puede, una mujer, por ejemplo, puede hacer que haya poca lubricación, en el hombre también puede generar el tema de la impotencia, y en ambos inclusive retardar el orgasmo. O sea, eso como efecto biológico por el mecanismo que tienen los antidepresivos. Se da de vuelta que no es algo que pase en el 100% de los pacientes, es un porcentaje bajo, y se puede tratar o dotar a otros medicamentos para justamente resolver el problema. Bien, entonces que no en todos los casos que una persona esté consumiendo medicación psiquiátrica se le va a ver afectada la sexualidad.
Bien, con Además, respecto... con la depresión hay un tema de qué fue primero, el huevo o la gallina, porque la depresión también genera disminución del deseo. A veces piensan, cuando empiezan a tomar el antidepresivo, piensan que es el antidepresivo, pero porque antes no registraban que ya venían con el deseo más abajo. Cuando empiezan a mejorar otras cosas, ahí lo registran y piensan que es la medicación. Entonces hay que Claro, analizarlo bien. exacto, cuando el de abajo se expresa, ahí recién nosotros escuchamos. Muchas veces la biología nos da donde más nos duele y bueno, a los hombres y al ego masculino, esto de querer ser macho alfa y demás, solamente escuchamos ciertas cosas que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés o la baja autoestima cuando el de allá abajo está en huelga. Entonces, Ujú. eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, los pacientes que vienen con disfunción eréctil, ¿sí? Las personas que vienen con disfunción eréctil, la mayoría de las veces, cuando descartamos alguna cuestión biológica, tiene que ver con la ansiedad. Es difícil para algunos admitir que tienen miedo o que están ansiosos o que tienen algún problema antes del acto sexual. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar mucho la inteligencia emocional. O sea, el primer paso va a ser ver qué me está pasando. O sea, por qué estoy nervioso, por qué estoy ansioso de este encuentro con la otra persona, qué me tiene de alguna manera inquieto. La mayoría de las Ujú. veces tiene que ver con esto que hablábamos del rendimiento, es decir, de ser lo suficientemente capaz para brindarle a la otra persona un encuentro sexual pornográfico, por decirlo así, y nunca mejor dicho la palabra pornográfico porque muchas personas aprenden de los encuentros sexuales a través, bueno, de películas porno que sabemos que dista mucho de la realidad y la falta de educación sexual hace que, bueno, hayan problemas con respecto a ya sea la percepción del tamaño del pene o sea a la duración de la erección o a la duración del encuentro sexual. Y esas son cosas que está bueno en primer lugar informarse. Además que cada persona tiene un nivel de deseo sexual diferente, o sea, no todas las personas están listas 24/7 para tener relaciones sexuales. Y culturalmente de alguna manera se asocia a la mucha actividad sexual con, no sé, ser mejor persona, ser más macho, ser mejor hombre o mujer. No, realmente sería difícil de precisar, pero lamentablemente también la cultura en cuanto, bueno, la frase esta de a ver quién la tiene más larga, ¿sí? Hace mella y el encuentro sexual satisfactorio realmente dista mucho de las preocupaciones por el rendimiento, sino más bien por el jugueteo, por el placer, por el descubrirse y saber que un encuentro sexual va más allá de la, por ejemplo, del orgasmo. O sea, ya estamos recién hablando de una primera etapa de deseo, es decir, estoy imaginándolo y ya estoy preocupado por el orgasmo, que vendría siendo una de las últimas etapas. Ujú. Bueno, Entonces, es muy... me hiciste acordar recién con lo que decías por ahí de las cuestiones culturales que influencian. Si uno presta atención en todas las películas, van derecho a los bifes. No hay nada de juego previo ni nada. Y vos decís, es imposible. O si no, esto que vos decís, están disponibles 24/7. Y vos decís, un bolazo. Exactamente. También esto a nivel biológico, Marian, a ver si me ayudas en esta parte. El hombre va pasando un poquito ya desde el deseo, imaginemos que ya la parte del deseo, de la creatividad, y ya nos encontramos y ya estamos, digamos, en esa sintonía, ¿sí? Esta es una palabra muy interesante para hablar porque la sintonía hace que el encuentro sexual sea armónico y sea en el mismo ritmo. Acá la previa es lo mejor, dice Adrián, sí, hay que meterle mucha previa. ¿Por qué? Pasa algo, el hombre a nivel biológico se prepara mucho, o sea, digamos, mucho más rápido que la mujer, o sea, la etapa de la excitación en el hombre es como que soplame la cara y ya estoy, ya prendí el horno. En cambio, la mujer necesita mucho más tiempo, una preparación mayor
para, digamos, que ese nivel de excitación que nosotros necesitamos para después llegar a un orgasmo se dé. ¿Podrías comentarnos un poco, Marian, por qué de alguna manera el hombre siempre está tan, digamos, la excitación es tan rápida y en la mujer necesita como ese trabajo un poco más, no sé qué palabra usar, meticuloso, un poquito, no, meticuloso no, un poquito más amoroso o con más tiempo? Ujú. Bueno, primero están estas cuestiones más psicológicas que vos mencionabas antes, el tema de que la mujer va más por el tema del afecto que siente, muchas veces, a ver, se suelen involucrar los sentimientos, aunque no sean de amor, pero tienden a buscar el complemento en la pareja de otra forma, en ese compañero, o sea, de alguna forma sentirse protegida o acompañada, aunque no sean tal vez una pareja formalmente conformada. El hombre, como vos decís, va más por lo físico, entonces la excitación que tiene es mucho más rápida también por eso. Y la mujer, o sea, teniendo en cuenta la excitación en sí por el tema de la erección se produce justamente porque en los cuerpos cavernosos del pene se junta sangre, entra más sangre de la que sale y eso produce la erección. Eso en el hombre necesita una poca cantidad de sangre. En cambio, en la mujer se necesitan como 5 veces más porque justamente el órgano sexual no es solo el clítoris, que es chiquito, es todo alrededor, tiene extensiones hacia adentro y que van inclusive hacia más atrás, y eso requiere hasta más o menos 5 veces más sangre que lo que requiere la erección del hombre. Entonces, llenar esa capacidad sanguínea lleva mucho más tiempo en Claro. la mujer, además del tema de que los puntos justamente sensibles no están tan conocidos o tan en acceso o cosas así, por eso también es importante el autoconocimiento y no Claro, no, pensar que es tan básico que funcionan los dos órganos iguales. claro, no, no es que no quiera, es que todavía no me llega la sangre, dice. Inclusive hasta por los estímulos táctiles, o sea, la mujer es mucho más de los estímulos táctiles, o sea, tiene receptores sexuales, por decirlo así, de una manera, en toda la piel, está como mucho más extendida la sexualidad. En el hombre es como mucho más fácil producir una excitación rápida directamente desde lo genital. Exacto, exacto. Bueno, entramos con un concepto que es muy interesante en el tema de la sexualidad para controlar el estrés. Recordemos, para los si no han visto nuestros videos anteriores, véanlos, pero recordemos que cuando hablamos de estrés, tenemos un estrés positivo y un estrés negativo. ¿Sí? El estrés negativo es ese estrés, ese nivel de energía que me desborda porque yo no tengo ese poder percibido, es decir, esa sensación de que yo puedo con esta situación, y ahí empiezan los mecanismos más de ataque-huida, ¿sí? Pero cuando yo tengo ese poder percibido, esa percepción de que yo puedo con esto y voy a tener un buen desempeño, ahí ese nivel de activación fisiológica yo lo puedo controlar. Y en esto entramos ahora sí en este concepto que es de sensualidad. Entonces, diferenciar la sexualidad neta y pura de la sensualidad, que tiene que ver con darle rienda suelta al deseo, es decir, todo aquello que yo puedo pensar o imaginar, poder llevarlo a cabo en forma tranquila y fomentar esta parte de excitación que tiene que ver, como decías, Marian, con la estimulación de los órganos, con la estimulación del cuerpo que necesita prepararse, bombear sangre, empezar a trabajar con esa adrenalina, noradrenalina y poder llevar el acto sexual que para muchos es una actividad física de las más completas, pero que es necesario empezar a tener conductas sensuales y no necesariamente querer saltearme esta etapa que hablábamos de meseta y pasar del inicio de la excitación ya al orgasmo, ¿sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, en los hombres con el tema de la masturbación. Hoy en día ya se habla más tranquilamente también con la masturbación femenina. Pero, por ejemplo, los hombres y la masturbación generalmente comienza a hacerse de una manera vergonzosa, de una manera quizás tímida, y de decir, tengo que hacerlo rápido antes que me descubran. Entonces, todo eso va asociando a el acto sexual o el acto sensual de tocarse y de sentir con algo que tengo que hacer rápido.
Sumado a eso, el hombre generalmente o culturalmente se le prohíbe el contacto sensual, el abrazo, el cariño, los gestos amorosos. Entonces eso hace que cada vez más y más uno se vaya reprimiendo o se vaya sintiendo incómodo con el contacto, ¿sí? Entonces, generalmente por cuestiones aprendidas, evitamos, ¿sí? La caricia, el abrazo, el jugar con las sensaciones, con el frío, con el calor, o con objetos y demás. Y cada uno dentro de sus prácticas sexuales puede incorporar un abanico de cosas muy amplio, pero es muy importante dentro de la meseta incorporar sensaciones, ¿sí? Y empezar a jugar y no estar enfocado en el acto sexual como que tiene que ser ya, como que tengo que llegar al orgasmo, como que ya tengo que llegar a mi máximo placer, porque Sí, una no descarga y solamente... nada más. Exacto, no solamente que no siempre se llega al máximo placer, eso también es otro mito, sino que no voy a llegar nunca si estoy apurado, si no estoy relajado, si no me permito un encuentro y permito que ese encuentro lleve su proceso, ¿sí? O sea, ya desde el hecho de imaginar ya empieza un proceso que no tiene por qué ser rápido, sobre todo si uno lo disfruta, no tiene por qué terminar rápido. Sí, acabar rápido a decir, pero valga valga el tema. Exacto, exacto. Entonces, dentro de eso, nosotros podemos ver que hay diferentes, podríamos decir, los trastornos, ¿sí? Que podemos empezar a mencionarles, se lo vamos a mencionar muy a grosso modo, porque cada uno uno podría escribir un libro con cada uno de ellos, pero para que se vayan teniendo en cuenta que la mayoría de las veces podemos solucionarlo con una psicoterapia, con un tratamiento que tenga que ver con reducir el estrés, que tenga que ver con reducir la ansiedad, y poder llevar ese encuentro sexual de una manera placentera. ¿Sí? Recordemos que no solamente a niveles culturales, sino que a nivel de experiencias pasadas se puede ver afectado el futuro de las relaciones sexuales, ya sea por malos encuentros sexuales, ya sea por haber tenido sexo de manera obligada, ya sea por haber escuchado experiencias de otras personas negativas. Todo eso puede ser causa de que se vea entorpecida uno de los actos humanos y saludables más necesarios para todos, ¿sí? Todas las personas somos sexuales y nadie escapa a la sexualidad, por más que quizás religiones y demás intenten, o filosofías intenten negarlo, ¿sí? No tiene absolutamente nada de malo. ¿Qué podrías comentarnos, Marian, un poco de los trastornos más comunes? Y por ahí retomando un poco lo que dijiste antes vos de los factores psicológicos, que, a ver, en un hombre, bueno, en una mujer también, pero se ve más en los hombres, los trastornos que tienen, en un hombre sano y relativamente joven, casi siempre son psicológicos. O sea, la impotencia a nivel orgánica es mucho más rara y, bueno, tiene que ser estudiada por urólogo y otras cuestiones y por lo general son por enfermedades que afectan a la inervación o a los vasos, justamente, sobre todo que tienen que ver con la irrigación de la zona genital, pero son mucho más raros. Lo más frecuente en el hombre es justamente el tema de la impotencia y la eyaculación precoz. Los dos por lo general están muy asociados al tema de la ansiedad, cuestiones también de, obviamente, inseguridad, a veces también la depresión, y el tema, por ejemplo, de la anorgasmia, o sea, no llegar al orgasmo es mucho más raro, salvo, bueno, obviamente que esté con algún efecto adverso de algún antidepresivo, pero naturalmente es como más difícil que se vea eso, por ejemplo, por una depresión. Esos son por lo menos los más frecuentes que hay en el hombre y obviamente teniendo en cuenta también la falta de deseo que puede estar generada en la mujer. Además de la falta de deseo, está el tema de la dispareunia, que es el dolor durante el acto sexual. Justamente está asociado por lo general a la falta de lubricación y tiene que ver justamente también con todo esto, el tema de no experimentar con la sensualidad, la ansiedad, o sea, son varios factores que terminan afectando la etapa
y no se llega, justamente nunca se logra llegar a la etapa de meseta porque se vuelve algo incómodo, algo doloroso, que inclusive puede generar hasta pequeños sangrados o cosas así, y la mujer tiende a evitar después el tener relaciones o lo trata de hacer como rápido justamente para evitar sentirse incómoda o adolorida. Ujú. Bien, entonces, digamos, cuando una persona, en el caso de las mujeres, tiene mucha ansiedad o se siente incómoda o hay algo que quizás no le gusta dentro de ese acto, si se obliga digamos, por alguna razón o para quedar bien, simplemente hay muchas personas que terminan teniendo sexo para no quedar mal o realizando Ujú. ciertas prácticas, quien paga las consecuencias o expresa las consecuencias es a nivel biológico, digamos, ya sea por la falta de lubricación, que nos puede llevar a dolores. También, bueno, está lo que es el vaginismo, que son estas contracciones involuntarias, como si fueran espasmos, y muchas veces se ha visto que con algunas técnicas de relajación y de visualización, una persona puede llegar a controlar todas estas dificultades, porque al fin y al cuenta, gran parte de esto es mental, o sea, el principal órgano mental podríamos coincidir que es el cerebro, no es nada genital, por así decirlo. No, y de hecho en la mujer la del tema de lo que es el piso pélvico, justamente que tiene muchas estructuras musculares distintas, es muy importante en la sexualidad. Y bueno, también después en el tema del parto y todo eso, pero por eso también a veces se recomienda el tema que se hagan los ejercicios de Kegel, que son los que se les dicen a las pacientes que tienen incontinencia, que es hacer contracciones como uno si estuviera aguantando el pis, hacer contracciones así Bien. contracciones vaginales. Entonces se ¿Mm? ejercitan los músculos y eso también favorece a una mejor salud sexual y obviamente después reproductiva, no tener prolapso, no tener incontinencia, no tener un montón de cosas que también dificultan la sexualidad. Muy bien, exactamente. Entonces, a nivel, digamos, de disfunciones o de problemas dentro de la sexualidad, ya sea en la parte de excitación, ya sea en la parte del deseo, tenemos que tener en cuenta que mucho va a depender de cómo nosotros estamos predispuestos para eso, de cuál es nuestra actitud hacia el acto sexual, qué tan relajados y dispuestos al disfrute estamos, ¿sí? Ya que cualquier cosa que pueda generarnos ansiedad o malestar, el acto sexual se va a ver interrumpido o dificultado, no va a llegar a tener el placer que se debería tener. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de disfunción eréctil o eyaculación precoz, lo que más apuntamos es, primero, por ejemplo, es empezar a conocer cómo es el cuerpo de cada uno, cómo son las sensaciones que uno tiene en su pene y empezar a contener la eyaculación, es decir, cortar con ese mecanismo automático de ya terminar, o sea, todavía recién estoy empezando y ya quiero terminar. Esa es una de las indicaciones, ¿sí? Es conocerse el cuerpo, es explorar, es poder hacerlo y prestar atención a las emociones que me surgen mientras lo hago. Muchas personas refieren que cuando están haciendo ejercicios, por ejemplo, de masturbación, tanto en hombres como en mujeres, sienten un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de estar apurado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que cada uno tiene que manejar, descubrir de dónde viene y comenzar, sobre todo, a cambiar las creencias que yo pueda tener con respecto al sexo, ¿sí? O con respecto al encuentro sexual. Es muy importante esto porque cada uno tiene digamos, su sistema de valores, su sistema de creencia, y sea cual sea, a la hora del encuentro con el propio placer, es necesario tener esa vía libre. Sí, por eso también tan importante, a ver, de entender que esto de la sexualidad y la sensualidad es algo también, como vos decís, además del autoconocimiento, el conocimiento de la pareja en sí y poder charlar al respecto. O sea, justamente es algo que son acuerdos internos de una pareja, por eso esto que vos decís, bueno, que suponen que tiene que ser las 24/7 o cosas así, en realidad
son de acuerdo a los ritmos de cada uno, como decíamos más temprano también. Hay mujeres que igual independientemente de la parte del ciclo también tienen el deseo aumentado en otras partes del ciclo, hombres que tienen menos deseo que tampoco requieren todo el tiempo tener excitación o descarga, pero bueno, justamente son acuerdos implícitos en la pareja e inclusive esto que vos decías del jugueteo. ¿Qué se va a hacer para el jugueteo? Bueno, justamente son todos acuerdos y leyendo ahí abajo lo que dice, si no hay cosas resueltas en la pareja, en el sexo es difícil arreglarlas. Y sí, porque somos un todo, justamente. No es que el sexo va por un lado y la pareja va por otro, por lo general hacen eco y se reflejan mutuamente, bidireccionalmente. Exacto. Exacto, el acto sexual es la expresión de un montón de realidades internas que se vienen dando anteriormente, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene una pareja ya estable y lleva cierto tiempo, la parte de la pasión en la pareja es sumamente importante. Hay muchos que caen en esto de terminar siendo amigos y dejar la parte sexual sublimada quizás a otras actividades y no está mal. ¿Sí? Pero los encuentros sexuales en la pareja sí son saludables, es sano y marca también una conexión y marca, digamos, un acercamiento que yo puedo tener con la otra persona. Porque si yo tengo algún problema con una persona o estoy enojado o tengo estrés por alguna situación, lo que menos voy a querer es que me toque. ¿Sí? Sobre todo quizás del lado más femenino que está conectado o o asocia más el sexo con las emociones, con el amor, es necesario, como dice acá Mauricio, hablar con la pareja y estar en permanente intercambio. Es decir, si hay algo que está saliendo mal en el sexo, es porque uno de los dos o los dos por dentro está, no voy a decir padeciendo ni sufriendo, pero quizás está incómodo con algo de la relación. Y también hablando de hablar, es importante que yo pueda ser transparente con la otra persona en cuanto a lo que me gusta y lo que no me gusta dentro del acto sexual. Muchas veces hay personas que nunca llegan a disfrutar, ya sea porque realizan actos o cosas que no les gusta, ¿sí? Por complacer al otro, que no está mal, siempre y cuando yo lo pueda ver de alguna manera positivo. Pero si hay algo que realmente desagrada y por no quedar mal no lo expreso, es muy difícil después tener un encuentro sexual positivo. Y lo contrario también, si yo tengo deseos de algo a nivel sexual y no lo expreso, ¿sí? Eso nunca se va a ver satisfecho por la pareja. Y acá hay un gran punto en las parejas, hay una frase que dice, el hombre se casa con la buena, pero coge con la puta o algo así. Y esto digamos, una realidad de un sistema de creencias falente, a mi modo de verlo, ya que primero el concepto de puta no tiene ya ningún lugar en el mundo de hoy, ¿sí? Porque la sexualidad es algo que todos podemos disfrutar. Y segundo, porque no hay nadie mejor para disfrutar del sexo que la propia pareja. ¿Sí? Entonces, ahí es donde las terapias de pareja muchas veces hacen un gran hincapié porque yo tengo todo el derecho a expresar lo que quiero y lo que no quiero en ese sentido y poder llegar a acuerdos sin ningún tipo de vergüenza. Después, Esta frase yo creo que viene de esto de que la mujer tenía que ser una mujer sofisticada, recatada y no podía hablar de sexo, esas cosas, pero bueno, estaba totalmente reprimida en realidad en lo sexual. Poder ir hablando de eso fue mejorando justamente la calidad de relaciones de pareja y también el tema de charlar inclusive estas variaciones que tiene cada uno a lo largo del mes, es decir, hoy no tengo ganas o hoy tengo ganas de tal cosa, o hoy estoy muy ansiosa o no me siento bien, y poder hablarlo, porque inclusive a nivel biológico, justamente el estrés lo que hace es inhibir la liberación de las hormonas sexuales y también disminuye la sensibilidad de las gónadas, o sea, testículo y ovario a esas hormonas, entonces va a afectar directamente el deseo sexual y todo el desempeño. exactamente.
Bueno, nos abandonó la doctora. Ahí seguramente se une enseguida. También es importante vamos a retomar la frase que dijimos al principio del vivo, de el sexo puede ayudarnos a lidiar con el estrés. Ya hemos hablado de todas las hormonas que se ponen en juego, la actividad física y, digamos, el momento de pareja para desconectarme de todo, para poder permitirme despreocuparme del mundo y poder conectarme al 100% en el acto sexual, en el encuentro de la pareja. Entonces, eso es muy importante, saber que a la hora de tener un encuentro sexual, yo tengo que poder tener la mente despejada, es decir, liberarme de cualquier otra preocupación y poder concentrarme 100% en lo que estoy haciendo. Es decir, tener conciencia plena del acto sexual, es decir, el mindfulness en el acto sexual. Es importante también poder conectarme desde lo emocional, que sea posible, no solo desde la emoción que yo tenga con la otra persona, sino desde lo emocional que cada uno siente, ¿sí? Y ser honesto dentro de esto. Pero también, como decíamos, así como el sexo puede reducir drásticamente los niveles de estrés, el estrés puede afectar o anularnos sexualmente, como hemos visto. Es decir, que si yo tengo algún problema en cuanto a lo sexual, ya sea cuando voy directamente al acto o ya sea en el deseo sexual, porque tengo un bajo deseo sexual, o todo lo contrario, porque tengo un deseo sexual exacerbado, tengo que poder preguntarme qué está pasando dentro mío en cuanto al estrés, ¿sí? Si yo uso el sexo, digamos, nada más que para relajarme, o si hay algo que a mí me estrese sobremanera que me impida desarrollarme en el acto sexual. No sé si todo esto está quedando claro, si tienen alguna pregunta, algún comentario para seguir haciendo. Dentro del acto sexual, como para ir cerrando un poquito, también tenemos dos cosas importantes, que es cuando hablamos, por ejemplo, de algunos trastornos, nosotros hablamos trastornos en lo que tiene que ver de objeto y de meta, ¿sí? El objeto es aquello que a mí me causa la excitación, ¿sí? Habrán escuchado algunos términos como necrofilia, pedofilia, zoofilia, ¿sí? Que tienen que ver con desviaciones en el objeto que causa deseo, ¿sí? Cuando hablamos de trastorno por el hecho de que solamente con eso puedo llegar a tener una satisfacción sexual. Y en el caso de pedofilia con los menores, en el caso de la necrofilia con muertos, o puede ser zoofilia con animales. Hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que es con oliendo zapatos, ¿sí? En los objetos que causan nuestro deseo sexual hay muy variado, pero hablamos cuando hablamos de trastorno de objeto, hablamos de que solamente con eso puedo llegar a tener esta satisfacción sexual. Y tenemos después lo que tiene que ver con la meta, que es decir, con la forma o el cómo, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, una de las cosas más conocidas es el sadomasoquismo, ¿sí? Que es hacer sufrir o que me hagan sufrir. Generalmente hablamos de sadomasoquismo porque van unidos, ¿sí? Y podemos hablar también del exhibicionismo, que es encontrar la satisfacción sexual mostrándome, o el voyeurismo, que es todo lo contrario, observar. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con estrés y sexualidad hemos tratado de abarcarlo. Me quedan 15 minutos nomás del live, vamos a tener que cortar. Así que cualquier duda, consulta, nos pueden escribir, pueden mandar mensajes por privados y vamos a estar respondiendo a todo lo que necesiten.